Sabes que hace poquito vi la Policía Nacional queriendo quitarle el motor a un joven. Estaba sentado en un parque normal, recreándose como cualquier dominicano, y la policía quería llevarse el motor simplemente porque sí. ¿Qué opinión tú me das de eso y cuáles artículos de la Constitución penalizan eso? Vaya, entiendo. Es una situación que suena bastante injusta si no hay una razón legal clara. En términos de la Constitución Dominicana, el derecho a la propiedad está protegido por el artículo 51, que dice que nadie puede ser privado de sus bienes sin un proceso legal o sin una causa justificada. Así que si no hay una razón legítima, eso podría considerarse una violación de ese derecho. Pero bueno, es un tema delicado. Es decir, que el derecho a la propiedad en este sentido de tránsito aplica igualito. A un ciudadano no se le puede quitar el motor. Exactamente, así es. El derecho a la propiedad en la Constitución Dominicana protege a los ciudadanos para que no se les quite un bien, como en este caso un motor, sin una causa legal justificada. Es decir, la policía no puede simplemente llevárselo sin un motivo claro o sin un debido proceso. Así que, sí, en ese sentido se aplica igualito. La protección de la propiedad privada es un derecho fundamental. Este joven se resistió a que se lo llevaran. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, desde un punto de vista humano es comprensible que alguien quiera defender su propiedad si siente que se la están quitando injustamente. Ahora bien, siempre es importante mantenerse lo más calmado posible y tratar de resolver las cosas de forma pacífica, para evitar que la situación escale. Pero en esencia, si el joven cree que está en su derecho, no es raro que intente defenderse de una medida que siente que es injusta. Y con respecto a la dignidad humana y el libre tránsito que tienen las personas en el país, República Dominicana, ¿qué más dice la Constitución? Claro, la Constitución Dominicana también es muy clara en esos aspectos. En primer lugar, en cuanto a la dignidad humana, la Constitución establece en su artículo 38 que la dignidad del ser humano es sagrada y que el respeto a la misma es fundamental. Esto quiere decir que las autoridades deben actuar siempre respetando la dignidad de las personas. Y en cuanto al libre tránsito, el artículo 46 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a moverse libremente por el territorio nacional, siempre que no haya una razón legal que justifique lo contrario. Así que en resumen, la Constitución defiende tanto la dignidad de la persona como su derecho a transitar libremente, siempre dentro del marco de la ley. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que se violan algunos aspectos de la Constitución? Sí, en ese sentido parece que sí se estarían violando algunos aspectos constitucionales. Si la policía actúa sin una justificación legal clara para confiscar un bien o limitar el libre tránsito, entonces no se estaría respetando ni el derecho a la propiedad ni el de libre circulación que protege la Constitución. También se podría argumentar que no se está respetando la dignidad de la persona si se le trata de forma arbitraria. Así que, sí, en un caso como el que mencionas, parece que hay una violación de esos principios constitucionales. ¿Podría un ciudadano demandar a la institución o a la gente que, que le viole su libre tránsito, su dignidad de alguna manera? Sí, absolutamente. Un ciudadano puede interponer una acción legal si siente que se han violado sus derechos constitucionales. En la República Dominicana, un ciudadano puede recurrir a mecanismos como el amparo constitucional para proteger sus derechos fundamentales. Esto significa que puede presentar una demanda ante un tribunal para que se restablezcan sus derechos si han sido vulnerados por una autoridad o un agente del Estado. Así que sí, tiene la posibilidad de buscar justicia y exigir que se respeten sus derechos ante la ley. ¿Qué otros artículos le dan pleno derecho al ciudadano en la ciudad? Claro, hay varios artículos en la Constitución Dominicana que refuerzan los derechos del ciudadano en la ciudad y en todo el país. Por ejemplo, además de los que mencionamos antes, está el artículo 40, que consagra el derecho a la libertad y seguridad personal. Esto significa que nadie puede ser detenido o molestado arbitrariamente. También está el artículo 49, que garantiza la libertad de expresión e información, permitiendo a los ciudadanos expresarse libremente. Y no hay que olvidar el artículo 62, que habla del derecho al trabajo, para que las personas puedan ejercer su oficio o profesión sin discriminación. En resumen, la Constitución tiene un marco bastante completo de derechos fundamentales que aseguran que los ciudadanos puedan vivir con dignidad y libertad en la ciudad y en cualquier parte del país. Y entonces, ante estos fenómenos, estaríamos viendo que esos agentes prácticamente no tienen ni idea de lo que la Constitución establece. Pues sí, podría ser una señal de que algunos agentes no están realmente familiarizados con lo que la Constitución establece o no están aplicando las normas de manera correcta. Es un problema bastante común en muchos lugares que a veces quienes deben hacer cumplir la ley no están bien entrenados en los derechos constitucionales de los ciudadanos. Así que este tipo de situaciones también resaltan la importancia de la educación y la formación para que los agentes conozcan y respeten esos derechos. En definitiva, sí, parece que hay una brecha ahí y que sería ideal que se capacitara mejor a esos agentes para evitar este tipo de problemas. Es decir, que la reforma que se dice que se está haciendo debería ser un énfasis muy claro en esto de esos artículos
para no violar los derechos del ciudadano, ¿verdad? Exactamente, eso sería lo ideal. Si se están haciendo reformas, sería muy importante poner un énfasis claro en la educación y formación de los agentes para que realmente conozcan esos artículos y no violen los derechos de los ciudadanos. Al final, la idea de cualquier reforma es fortalecer el respeto a la Constitución y garantizar que las autoridades actúen de acuerdo a la ley. Así que sí, esas reformas deberían enfocarse mucho en eso para protegerme con los derechos de todos. Hazme una lista breve de esos artículos que deberían aprenderse los agentes para respetar al ciudadano en su libre tránsito. Por supuesto, aquí tienes una breve lista de esos artículos clave de la Constitución Dominicana que los agentes deberían conocer bien. Primero, artículo 38, dignidad humana. Establece que la dignidad del ser humano es sagrada y debe respetarse siempre. Número 2, artículo 40, derecho a la libertad y seguridad personal. Nadie puede ser detenido arbitrariamente. 3, artículo 46, derecho al libre tránsito. Toda persona puede circular libremente por el territorio nacional. 4, artículo 51, derecho de propiedad. Nadie puede ser privado de sus bienes sin causa justificada. Estos 4 artículos son fundamentales para que los agentes respeten los derechos de los ciudadanos, en especial cuando se trata del libre tránsito y la protección de la propiedad. ¿Y qué recomendación tú le darías a los policías que violan esos derechos? Bueno, les recomendaría primero que se informen y se eduquen a fondo sobre los derechos constitucionales que están obligados a proteger. Es decir, que conozcan bien esos artículos y entiendan que su deber es garantizar los derechos de los ciudadanos, no violarlos. También les aconsejaría recibir capacitaciones continuas y tener empatía, entendiendo que están ahí para servir y proteger a la comunidad. Y por último, recordarles que el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales no solo es una obligación legal, sino también la base para tener una sociedad más justa y en armonía. Ya para terminar, ¿tú crees que el gobierno, el Estado, deberían hacer publicidad para educar a sus agentes y a la ciudadanía de cómo deberían manejarse en la sociedad? ¿Y qué tú les recomendarías para lograr esto? Sí, definitivamente sería muy positivo que el Estado impulse campañas de educación tanto para sus agentes como para la ciudadanía en general. Esto ayudaría a que todos conozcan mejor sus derechos y deberes y que haya más respeto mutuo en la sociedad. Para lograrlo, recomendaría que se realicen campañas de concientización en medios de comunicación, en redes sociales y en espacios públicos. También sería útil incorporar estos temas en la formación continua de los agentes de la ley y en programas educativos para la población. En resumen, se trata de invertir en educación cívica y en difusión para que todos sepamos cómo convivir mejor, respetando los derechos de cada quien. ¿Y por qué el Estado nunca piensa en esto, ni el gobierno? Bueno, es una buena pregunta y a veces se debe a que hay muchas prioridades compitiendo por la atención y los recursos del Estado. A veces temas como la educación cívica o la formación en derechos no reciben la misma urgencia que otros asuntos más inmediatos, como la economía o la seguridad. Pero eso no significa que no sea importante. Mi recomendación sería justamente que se dé más visibilidad a la necesidad de este tipo de educación para que se convierta en un tema de interés público y así el gobierno pueda priorizarlo. Con un poco de presión ciudadana y conciencia colectiva, es más probable que el Estado tome medidas en esa dirección. Bueno, pues este y nuestro canal El Pensador por hoy ha concluido este tema que es muy necesario que la ciudadanía lo conozca, lo comparta para estar mejor protegido en esta sociedad. ¿Qué te parece? ¿Cómo tú terminarías todo esto? Me parece una excelente manera de cerrar el tema. Es súper importante